A ver si así, compañeros, compañeras, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el profesor Rigel Jaciel, actual secretario de organización de esta combativa región sindical Guadalajara Oriente, de la sección 16 del CENTE. Y bien, he intentado transmitir por Facebook las diapositivas que tengo en mi poder en este momento, pero no me ha sido posible, ya que, bueno, mi proveedor de internet nos está quedando algo mal, ¿no? Estoy batallando con la señal de internet aquí de su casa. Entonces sí me está generando algún problema, pero será importante entonces iniciar la charla de cualquier manera, de una u otra forma. Igual lo voy leyendo aquí en mi computadora y le voy transmitiendo acá en el celular. Posteriormente me estaría monitoreando las preguntas que vayan haciendo conforme vayamos avanzando con el tema, ¿verdad? Pero más que de preguntas, es de análisis. Este tema que ya tiene algunos días que se nos está haciendo de conocimiento lo que acontece al respecto del código de ética y actualmente ya el código de conducta. No sé, como les decía, ando batallando bastante con el internet, y ya no es novedad por acá, ¿no? Y bueno, pues vamos dándole inicio al tema. Vamos a analizar una cuestión que viene desde varios órganos, desde varias disposiciones legales a nivel nacional. Desde la Ley General Anticorrupción, Ley Nacional General de Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, hasta la publicación ya de el Código de Conducta de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, que es el que vamos a analizar en este momento a través de este video. Una disculpota si constantemente traigo cuestiones con la garganta y la nariz, pero bueno, es importante poder dar seguimiento a este tema, ya que es de interés general, y pues darle un análisis y ir desmenuzando el tema, ¿no? El tema del Código de Conducta del Estado de Jalisco, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, ¿verdad? Entonces vamos dando el inicio. Vamos a hablar primeramente de valores y principios en relación a 4 pilares. Es lo que van a tomar en cuenta. La colegialidad es la primera. Dentro de ella tenemos la cooperación, liderazgo, igualdad y no discriminación, la equidad de género. El alto espíritu de servicio es otro de los 4 principios, es el segundo. Honestidad, vocación de servicios, entorno cultural y ecología, solidaridad y tolerancia. Otro de los 4 pilares, profesionalismo. Dentro de este está el profesionalismo, respeto, responsabilidad, competencia por mérito y capacidad y eficacia. Y un 4 pilar, el compromiso institucional. Compromiso, dentro de él, interés público, lealtad y respeto a los derechos humanos. Este tema del código de conducta, compañeras, compañeros, va a ser muy importante conocerlo. Más que nada por la cuestión aquella de que no falta, y ya lo habíamos comentado anteriormente, no falta mi compañero parte oficial o parte oficial, que de repente se quiera agarrar de alguna norma para poder aplicarla, ¿no? A veces lejos de la comprensión y el entendimiento, y qué mejor que nosotros conozcamos desde primera mano toda esta información y nosotros sepamos, como siempre lo he dicho, que es importante conocer nuestros derechos, sí, pero también nuestras obligaciones, y aquí ya hay algo que nos está estipulando y nos va a regular ya desde hace bastante tiempo. Dentro de las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública tenemos la actuación pública. El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. Esta regla la vulneran de manera enunciativa y no limitativa las conductas siguientes, y hay que tenerlas en cuenta. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, vayan preguntando. Vamos dejando la parte sindical hacia el final, el aspecto aquel de qué va a ser nuestra organización sindical y todo ese tipo de consultas, y vamos enfocándonos al aspecto jurídico, ¿no?, de este tema. Vulneran esta regla el abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes.
es el abstenerse a no hacer lo que nos corresponde. Adquirir para sí o para terceros bienes o servicios de personas u organizaciones beneficiadas con programas o contratos gubernamentales a un precio notoriamente inferior o bajo en condiciones de crédito favorables, distintos a las del mercado. No hay que hacer negocio con las cuestiones que hay en nuestro entorno. Favorecer, ayudar a otras personas o organizaciones a cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales para terceros. Utilizar las atribuciones del empleo, cargo, comisión o funciones para beneficio personal o de terceros en contravención a la ley. Estas cuatro partes o cuatro situaciones vulneran de manera significativa y más no limitativa la regla que iniciamos a analizar. Además, ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la discriminación u obstruir alguna investigación por violaciones en esta materia. ¿Qué es esto? Cuando llega a derechos humanos, por ejemplo, a nuestras escuelas, a hacer alguna investigación. Derechos humanos por lo regular no es una autoridad que da indicaciones. Ellos dan ellos emanan una cuestión de recomendaciones y que nosotros debemos acatar. Si en alguna investigación que realice derechos humanos nosotros escondemos material o evidencia, eso es en todo índole, penal, civil y incluso en este tema, puede ser constitutivo de un delito y en este caso una violación en la materia de nuestro trabajo. Hacer proselitismo en su jornada laboral, permítanme. Ay, estamos medio malones del COVID, ya hay una disculpota. Hacer proselitismo en su jornada laboral y orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-electorales. Eso ya lo sabíamos. Nosotros no podemos hacer campañas políticas al interior de nuestras escuelas en horas de trabajo. No podemos estar, no sé, por ejemplo, cargar playeras de un partido político, no podemos calcomanías, cuestiones de ese tipo, ¿no? Ni recolectar firmas o ese tipo de cuestiones al interior de nuestros planteles en horas de trabajo. Y tampoco el plantel mismo lo podemos utilizar para eso. Sí me dificulta bastante el hablar. Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados. Ahí puede entrar el CAS y la cuestión de padres de familia. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas por parte de compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general. Si hay alguna investigación, ahora que está el protocolo de actuación para la violencia escolar, que es un protocolo que vamos a conocer y que próximamente va a ser un tema que voy a tratar aquí también en un video en vivo, para que ustedes lo tengan y también estemos informados al respecto, porque incluso ya cuando inicia una situación de acoso laboral o de acoso sexual o de acoso infantil incluso, ya el compañero trabajador de la educación debe ser separado por cierto tiempo del servicio, ¿verdad? O sea, no le suspenden el sueldo, pero sí del grupo, sí de la escuela. Entonces es un tema que tenemos que tomar en cuenta. Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables. Permitir que servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente su jornada u horario laboral. Eso pues está más que obvio. Si soy directivo y por tener alguna afinidad con algún compañero, le permita yo incumplir total o parcialmente lo que corresponde cubrir. Aquello de los grupos privilegiados, ¿no? Realizar cualquier tipo de discriminación, tanto a otros servidores públicos como a toda persona en general. Eso como servidores públicos. No podemos discriminar a un compañero y no podemos discriminar a un usuario, a un padre de familia, alumno en general. Actuar como abogado, procurador o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y niveles de gobierno. Por ahí hay una queja de mis compañeras y compañeros que dicen que ya no van a permitir, si eres abogado, litigar. Ojo con esto no es nuevo, tampoco es nuevo. Es una situación que incluso quien trabaja en el Poder Judicial no puede litigar, por ejemplo. Entonces no puedes actuar como abogado de una persona si eres parte de los servidores públicos
esta dependencia para demandar a la propia dependencia. Podrás contratar a un abogado, pero no podrás intervenir como tal. Eso, vaya, tiene sentido por aquello de los conflictos de interés. Dejar de establecer medidas preventivas o correctivas al momento de ser informado por escrito como superior jerárquico de una posible situación de riesgo o conflicto de interés. O sea, si hay sobre todo la cuestión de supervisores y directores o jefes del sector supervisor y director, si ya se da por escrito de parte del jefe de sector, de parte del supervisor, que se tomen acciones para una situación de riesgo o un conflicto de interés, tendrá que mi compañera o compañero acatar la regla y darle continuidad a esta sugerencia o a esta estrategia que se dé orden desde los órganos superiores, jerárquicos superiores. Miren, les comento, no quiero ver el lado bueno de esto, ni tampoco le quiero dar el lado malo. Quiero que ustedes lo conozcan, que ustedes tengan noción de este código de conducta, para que estemos enterados. Esa es la finalidad, ¿verdad? Tampoco quiero ser alarmista, no quiero caer en ese rubro de que no, pues ya no quieren que ni nos movamos. Yo lo decía hace unos días, si nos sujetamos a lo que la ley dice, creo que lo mejor es no salir de casa y estar encerrados todo el día para evitar infringirla, porque la ley es muy recta, ¿verdad? Y es muy difícil el estar apegados completamente a la ley, ¿verdad? Entonces, lo que le interesa es que conozcan, ¿verdad? Que conozcan esta disposición. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a personal subordinado o a compañeros de trabajo. Y esto es muy importante, ¿eh? En días pasados, no voy a decir nombres, una compañera me hizo saber de un hostigamiento sexual en el cual compañeros, ya con esto, y desde antes se sabía, nada más que de repente no sabemos los medios o las vías para poder denunciar. Pero cada vez esto se va cerrando, esta cuestión del hostigamiento sexual, el acoso sexual y el acoso laboral, y más porque sí se da, no digo que en una generalidad, sí hay casos aislados, pero los hay, y es importante tener en cuenta este punto, ¿no? El conocer que nosotros como trabajadores, sobre todo mis compañeras, que muchas de ellas han sido víctimas de acoso en ambos términos, laboral y sexualmente, pues tienen el derecho de denunciar este tipo de casos, así se trate del supervisor, así se trate del director, así se trate del jefe de sector. Esto no lo podemos seguir permitiendo, e incluso se tratara de un compañero maestro, eso también va encuadrado en este término. Y también puede ser viceversa, ¿no? Puede haber algún compañero que sea acosado por alguna compañera femenina. Puede darse el caso, no digo que se suceda. Puede dar risa, por lo regular, da risa cuando se habla de violencia familiar o intrafamiliar, cuando el hombre golpea a la mujer es como satanizado. Y cuando es viceversa puede ocasionar risa, pero sí pasa, ¿eh? Igual la cuestión del acoso, eso definitivamente. Desempeñar 2 o más puestos o celebrar 2 o más contratos de prestación de servicios profesionales o la combinación de unos con otros, contraviniendo la normatividad en materia de incompatibilidades de los servidores públicos aplicable. Es otro tema importante este punto, porque hay compañeros que ya empiezan a decir que ya no puedes tener 2 trabajos. No va por ahí. Este tema no va por ahí. Dice que en el tema de incompatibilidades de los servidores públicos, uno de ellos, nadie puede trabajar en el país más de 8 horas. No puedo tener otra plaza que me haga trabajar más de 8 horas. No puedo tener un trabajo, por ejemplo, la compatibilidad a distancia, que me quede a 2 horas a una hora o más de distancia de mi centro de trabajo, por ejemplo, en lo característico de educación, porque es incompatible, no me va a permitir cumplir con este trabajo, ¿verdad? Es el caso que sucede con nuestros compañeros del PAE, con muchos de ellos que su jornada laboral, creo, si mal recuerdo, 37.5 horas semanales, creo, no me hagan caso, no traigo el dato, pero si mal recuerdo por allí, prácticamente son 7 horas y fracción diarias, y mi compañero intendente no puede tener una plaza de maestro o una doble plaza porque supera las 8 horas
laborables desde la Constitución Política de México, ¿verdad? De los Estados Unidos mexicanos. Entonces, a eso se refiere. No puedo tener dos trabajos en el sector público que superen las 8 horas de trabajo. Ya en lo privado, si quiero contratarme, pues ya es bajo mi responsabilidad, salud y demás, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Dejar de colaborar con otros servidores públicos y no propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y trabajos gubernamentales. Más que claro. Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones o dificultades que se presenten para la consecución de las metas previstas en los planes y programas gubernamentales. Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos que reciba con motivos del cargo público. Y nos vamos a la cuestión de la información pública. Aquel servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función conduce su actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. En el tema o en el caso de un trabajador docente frente a grupo, pues son los documentos de sus alumnos. Caso de un directivo, lo de sus alumnos y de sus trabajadores, es que tiene a cargo. Supervisión, de la misma manera. La información es bajo términos de privacidad y eso es importante cumplirlo. Esta regla, ¿qué puede vulnerar esta regla? Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación a la presentación de una solicitud de acceso a la información pública. Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y explícita las solicitudes de acceso a la información pública. Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a la información pública a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas. Acuérdense que tenemos un instituto de acceso para la información, que si se mete una queja, demanda, no recuerdo cómo se le llama, en este instituto, el instituto requiere recopilar esta información y la tiene uno que hacer público. Si un compañero trabajador o un ciudadano nos pide información no personal respecto a cuestiones que puedan estar sujetas a transparencia y lo hace por escrito, tendremos que darla a conocer. Pero quien esté quien sea competente y tenga y sus atribuciones le permitan hacerlo. Otra de las cuestiones que pueden vulnerar esta cuestión es declarar la inexistencia de información o documentación pública sin realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los espacios institucionales. Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada información pública. Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida de información o documentación pública. Todo aquello de los archivos muertos. Hay que tener bien resguardado toda nuestra documentación de nuestra escuela, de nuestra supervisión. Los docentes pues transferimos los documentos huella. En este caso los docentes son los que menos están implicados, es solamente la protección de los datos de nuestros alumnos y padres de familia, y que solamente el director bajo sus atribuciones nos puede pedir esa información, nadie más. Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada. Utilizar con fines lucrativos o indebidos las bases de datos a los que tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones. Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión o evaluación de la información en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto. Y difundir información pública en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto de formatos que de manera deliberada no permitan su uso. Reutilización o redistribución por cualquier interesado. Esto es la cuestión de la información que tenemos en nuestra escuela, en nuestra supervisión, en nuestra jefatura de sector, porque recordemos que esto no solamente va hacia una escuela, esto va desde los órganos de la Secretaría de Educación Jalisco, sus secretarias o secretarías que tienen alternas o direcciones generales de educación, las áreas administrativas, las DERCES, las escuelas. Esto no se va a cerrar solamente a las escuelas, es de todo lo que implica la Secretaría de Educación Jalisco. Eso lo debemos tener en cuenta, no todo es nada más, no, en la escuela ya nos pusieron ahora sí contra la espada y la pared. Eso es lo que quiero que conozcan y que sepamos y que no nos engañen vuelvo a reiterar, ahora que viene la cuestión de la política sindical, de que digan, gracias a mí no va a pasar esto y gracias a mí yo voy a buscar que esto modifique. No es cierto, es totalmente falso.
Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización y concesiones. Aquel servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función a través de subordinados participa en contrataciones públicas, estamos hablando de recursos humanos, o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con transparencia, imparcialidad y legalidad, orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad y garantiza las mejores condiciones para el Estado. Vulneran esta regla el omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de manera particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas en el Registro Único de Contratistas para la Administración Pública Estatal. Y era lo que les decía. En este caso, una escuela no está inmiscuida. Una escuela, un plantel educativo no tenemos esas facultades para contratar prestadores de servicios de ese tipo. Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de contratación. Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos o innecesarios. Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que representen ventajas o que den un trato diferenciado a los solicitantes o a los licitantes, Estamos hablando solamente de ese tema. Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están, simulando el cumplimiento de estos y coadyuvando su cumplimiento extemporáneo. Y aquí podemos entrar con el CAS. En este caso, para una escuela, el CAS puede entrar aquí porque se hace a través de convocatoria y puede darse la cuestión de falta de transparencia, de que se favorezca a una persona por encima de otra a pesar de la oferta que haga una u otra. Pero va más, no digo que va más enfocado. Se focaliza más a la función pública de los órganos de la propia Secretaría de bienes muebles, bienes inmuebles y demás, pero también puede entrar en este tema la cuestión del CAS. Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de cotización. Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los procedimientos de contrataciones públicas. Ser parcial en la selección, designación, contratación y en su caso remoción o rescisión del contrato en los procedimientos de contratación. Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a un participante en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, y todo este tema, si se fijan, es prácticamente de administración de la Secretaría de Educación Jalisco, porque también dice enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas, concesionarios, que son meramente facultades de la Secretaría de Educación Jalisco, ¿no? Me voy a brincar esta parte porque, vaya, no es un interés general. Si acaso este otro punto que dice ser beneficiario directo a través de familiares hasta el 4º grado de contratos gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que dirige en la que presta sus servicios, y esto también puede caer en una situación del caso, sobre todo de la cuestión de padres de familia, que puede haber un conflicto de interés allí o intereses allí entre directivo y el padre de familia, que sean familiares, y ese tipo de situaciones para que lo tengan en cuenta. No quiere decir que esté enfocado específicamente, eso es una generalidad. Vuelvo a repetir, desde los órganos superiores de gobierno de la Secretaría de Educación Jalisco en las áreas que corresponda. Programas gubernamentales. En este tema, el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, por sí o a través de subordinados, participa en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza la entrega de estos beneficios. Se apegue a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto. Este principio puede ser vulnerado por una cuestión de estas: ser beneficiario directo a través de familiares hasta el 4º grado de programas de subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios. Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales de manera diferente a la establecida en las reglas de operación. Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones
o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación. Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos restringidos por la legislación electoral aplicable, salvo los casos excepcionales determinados por la autoridad competente. Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa. Discriminar a cualquier interesado para ingresar a los apoyos o beneficios de un programa gubernamental. Si se fijan, el tema en sí está muy enfocado a una generalidad. Eso es lo que quiero transmitirles el día de hoy. Cuando nos dieron a conocer a través de la carta compromiso y empezamos a leer, inmediatamente lo metimos el tema a una escuela o a nuestra escuela. De esto no se trata solamente ni va dirigido a una escuela, va dirigido a todos como servidores públicos en general, desde el más humilde desde el más humilde compañero hasta el máximo cargo de la Secretaría de Educación Jalisco o funcionario de la Secretaría de Educación Jalisco. O sea, no es exclusivo de un plantel escolar o de los planteles escolares. El servidor público, vamos a hablar de trámites y servicios. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función participa en la prestación de trámites y el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. De aquí nos implica a todos, porque nosotros también atendemos, aquí sí nos implica. ¿Qué es lo que vulnera esta regla? Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo manuales, protocolos de actuación o atención al público. Y aquí tenemos varios protocolos. Ya aquí en Jalisco tenemos varios protocolos. Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios. Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, consulta, trámites, gestiones y servicios. Exigir por cualquier medio requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios. A veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la cuestión del cabello de los alumnos, la cuestión del uniforme podría ser, cuestiones de ese tipo, ¿no? Que si no pagas la inscripción no entras a la escuela, ese tipo de situaciones podrían enfocarse como ejemplo a nuestra escuela. Estoy hablando de un ejemplo, lo vuelvo a repetir, esto es enfocado a toda la Secretaría de Educación Jalisco, desde su estructura oficial hasta una escuela, hasta una jefatura de sector, hasta una supervisión, las DERCE, es una generalidad. Discriminar por cualquier motivo en la atención de consulta, la realización de trámites y gestiones y la prestación de servicios, y recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realiza para el otorgamiento del trámite o servicio. En el tema o en materia de recursos humanos, el servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, de planeación, de estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, comisión o función, se apega a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué vulnera esta regla? Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de la función pública con base en el mérito. Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función a personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, económicos o de negocio puedan estar en contraposición a percibirse como contrarios a los intereses que le correspondería velar si se desempeñara en el servicio público. Proporcionar a un tercero no autorizado información contenida en expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su resguardo. Es importante esto, sobre todo quienes están a cargo de cuestiones administrativas. Suministrar información sobre reactivos de los exámenes elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos. Ya ven lo que les digo, o sea, no está enfocado solamente a una escuela. El código de conducta y el código de ética no van enfocados a un plantel escolar, van enfocados a la Secretaría de Educación Jalisco, así, a una generalidad. Vuelvo a repetir, desde el más alto nivel jerárquico hasta el más humilde de los niveles laborales que tenemos en nuestra organización o en nuestra
en nuestra labor, ¿no? En nuestra secretaría, en nuestra dependencia. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas sin haber obtenido previamente la constancia de no inhabilitación. Eso de la constancia de no inhabilitación tiene que ver incluso hasta con la carta administrativa, no sanción administrativa y cuestiones de esas. ¿Se acuerdan que cuando entraron al servicio o cuando cubrieron el primer interinato, la primera vez que entraron al servicio público, les pidieron una carta de no sanción administrativa? Y cada que te contrates a un interinato la van a pedir. Si no hiciste tu declaración patrimonial, no vamos a tener problemas, ahí va a aparecer. Entonces es parte de... Bueno, lo hago como mención nada más para conocer que es importante hacer nuestra declaración patrimonial, y que quienes estamos en activo y no lo hagamos, estamos sujetos a sanciones, desde una inhabilitación por 3 meses a 1 año, o ser separado del servicio, pues, dependiendo del tamaño de la omisión que hicimos. Seguimos. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, a que no cumplan con las obligaciones que las leyes imponen en cada caso. Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternos a los familiares hasta el 4º grado de parentesco. Inhibir la formulación a presentación de inconformidades o recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso. O sea, como ahora actualmente con la cuestión de los cambios de centro de trabajo y los recursos de reconsideración. Una vez que interponemos un recurso de reconsideración, por ley se nos tiene que hacer caso. No, o debe haber un documento donde con base a pruebas y con base a argumentos con base a la ley, o sea, fijados en la ley, nos tienen que dar una respuesta del por qué sí o por qué no procede nuestro cambio, o por qué sí o por qué no nos agraviaron. Una vez que metimos nuestro recurso de reconsideración, habrá el propio recurso para el proceso de ingreso. Otorgar a un servidor público subordinado durante su proceso de evaluación una calificación que no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. Disponer del personal a su cargo en forma indebida para que le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio público. Allá en Finlandia suele suceder esto. Ojo con esto, ya aquí en el código de conducta ya pues está más que marcado. Ya estaba marcado desde antes, pero no teníamos conocimiento del código de conducta, y desde mucho antes ya sabíamos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un directivo. Como director puedo disponer del personal dependiendo la función para que haga ciertos o ciertas tareas, pero ya es una cosa, y otra cosa el que ve y paga mi refrendo, ve y paga esto, cuestiones personales como desde mi cargo de director, por ejemplo, ¿verdad? Estoy mencionando algún ejemplo que sea ajeno al servicio público este tema. Presentar información y documentación falsa o que induzca al error sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño. Bueno, actualmente ya no hay una evaluación del desempeño, creo que aquí se desactualizaron al redactar este código de conducta, o tal vez desean algunas ideologías políticas de nuestro país volver a regresar a la evaluación del desempeño, pero actualmente no existe solamente una evaluación, un diagnóstico de evaluación después del 2º año trabajado, una vez ingresado al servicio de manera definitiva. Al primer año, perdón, existe esta cuestión, pero no implica el despido, ni mucho menos como estaba anteriormente la ley del servicio profesional docente. Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidores públicos sin tener atribuciones o por causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. Debe haber una cuestión administrativa, un proceso administrativo para poder llegar a esto. Y obviamente la autoridad facultada para poder emitir un cese, pues ya sabemos cómo se da este proceso. Omitir, excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de interés. Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos se realice en forma objetiva y, en su caso, dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado. Dice el maestro Héctor Manuel Villafuerte: ¿por qué los directivos tienen que ser los ejemplos de malas conductas? Dice, no chingue, y perdón, para las malas conductas, las antiéticas, las he visto en todos. Maestro, es donde más se dan las cuestiones, seamos realistas. Es por eso, mi estimado maestro, es donde puedo dar ejemplo.
un docente no puede hacer uso del personal de esa manera y no lo conocemos, definitivamente. Saludos mi maestra Anita Godoy, un abrazo. Y es ahí donde se dan, mi estimado maestro Víctor Manuel Villafuerte, y lo vuelvo a reiterar, no es esa manera general, pero es ahí donde se dan los casos, y conocemos varios, ¿verdad? Pero afortunadamente son los menos, es ahí donde suceden a veces, o también en la parte de la supervisión escolar, dependiendo de quién se trate el sujeto, ¿no? Que ostente este cargo. Vaya, no podemos iniciar desde el rubro más bajo. Eludir conforme a sus atribuciones las medidas preventivas o correctivas, tales como reestructuración de áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas contrarias al código de ética, al que estamos leyendo actualmente, de integridad o el código de conducta. Dice mi estimado maestro Víctor Manuel, que le mando un saludo. A las hay, mi estimado maestro, dice que las malas conductas las he visto en docentes que tienen conductas miserables. Es una generalidad, mi estimado maestro, no es una ¿cómo se le llama? No es una particularidad, ni estamos señalando a nadie. Prácticamente quien se sienta aludido pues le puede acomodar el comentario, pero pues, no veo la gran dificultad. De cualquier manera le mando un fuerte saludo, ¿verdad? Y no es nada contra nadie, simplemente se dan los ejemplos de lo que sucede en nuestras escuelas allá en Finlandia, decían anteriormente. En el tema de administración de bienes muebles e inmuebles, ¿qué sucede y cómo se organiza esto? ¿Cómo se lleva a cabo en las reglas de conducta? El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procedimientos de baja enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Vulneran esta regla de manera enunciativa y no limitativa las siguientes conductas: solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes cuando estos sigan siendo útiles. No podemos eliminar un mueble o un inmueble, un mueble, solicitando la baja si el mueble todavía es útil, por querer tener un nuevo, por ejemplo, ¿no? Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o alterar estos. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo a cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles o inmuebles, y tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles o inmuebles anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado. Vuelvo a reiterar para quienes se van conectando en este momento, este código de conducta no va dirigido particularmente a los planteles escolares, va dirigido a todo lo que implica la Secretaría de Educación Jalisco, desde lo que es el propio secretario de Educación Jalisco hasta el más humilde cargo de nuestro organigrama en la función o en el trabajo que tenemos en la dependencia a la que pertenecemos como trabajadores. Entonces no es exclusivo de una escuela, que hay muchas cuestiones que se pueden particularizar. De aquí la molestia de mi estimado maestro Víctor al mencionar un ejemplo que dice que tomo como ejemplo a los directivos supervisores, pues es donde se suelen dar cuestiones de este tipo, también en todos los niveles y órganos de gobierno, pero u órganos de nuestra escuela, estructura de nuestra escuela, estructura escolar. Y bueno, esto sucede, y estamos dando estos ejemplos porque estamos hablando del código de ética. Si estuviéramos hablando del manual de funciones, pudieran salir también de todos los puestos que tenemos, de toda la estructura ocupacional de nuestra escuela, pero en este caso estamos hablando del código de conducta. Manipular la información proporcionada por los particulares en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo de carácter oficial o arrendando para este propósito para su uso particular, personal o familiar fuera de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. Ejemplo, a veces las DERCES tienen vehículos que son oficiales y esos vehículos deben ser específicamente para cumplir con funciones
aquellos que tienen conocimiento con base a la normatividad establecida y no para asuntos o cuestiones personales. Utilizar los bienes muebles o inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable. Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público. En cuanto al tema de procesos de evaluación, el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. Esta regla de manera enunciativa, una disculpota por la tos y la gripe, les comentaba que dio resultado positivo en COVID y entonces hay que entretenernos en algo y encontramos este tema y qué mejor que compartir con ustedes. Poner esta regla de manera enunciativa y no limitativa a las conductas siguientes: proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de información de la Administración Pública Estatal o acceder a esta por causa distinta al ejercicio de sus funciones y facultades. Transgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas. Dejar de atender las formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones, programas y proyectos gubernamentales. En el tema de control interno, es otra regla, o de los que están contenidos en los principios que habíamos mencionado en el inicio. El servidor público que, en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procesos de materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. A ver cuánto nos falta. Vamos a 10 diapositivas de terminar. Vulneran esta regla: el dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos económicos públicos. Voy a poner un ejemplo. Actualmente hay compañeros que no hicieron su declaración patrimonial en tiempo y se tiene como no cumplido. Hay compañeros que hicieron su declaración patrimonial fuera del término fijado, el 31 de mayo, y están como extemporáneos. El órgano de control interno, la Contraloría del Estado de Jalisco, ya giró a la parte oficial, supervisores y directivos, los nombres, un listado con nombres de los compañeras y compañeros que no hicieron su declaración patrimonial o están como no cumplido o están en el tema de extemporáneos. También la parte sindical se involucró en este tema por indicaciones del secretario general, por aquello de que algún compañero no haya sido informado al respecto. Esa parte ya lo está cubriendo Contraloría. Entonces ese es uno de los ejemplos que cabría en ese punto número 1 de control interno. Omitir, diseñar o actualizar las políticas de procedimientos necesarios en materia de control interno. Generar información financiera, presupuestaria de operación sin el respaldo financiero. Comunicar información financiera, presupuestaria de operación incompleta, confusa o dispersa. Omitir, supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le reporta. Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos, de seguridad. Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le correspondan. Omitir modificar procesos y tramos de control conforme a sus atribuciones en áreas en las que detecten conductas contrarias al código de ética, las reglas de integridad de este código de conducta. Dejar de implementar mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés. Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar diferencias de operación de procesos, de calidad de trámites y servicios o de comportamiento ético de los servidores públicos. Y dejar de observar los manuales o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de atención directos al público. Nos vamos a ir a los últimos puntos que tiene el código de conducta. Vamos en la diapositiva 36 de 45, ya estamos por terminar.
Procedimiento administrativo. El servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función participa en procedimientos administrativos tiene una cultura de denuncia, respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad. Vulneran esta regla el omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias. Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa. Excluir la oportunidad de presentar alegatos. Eso estamos hablando, imagínense, jurídico de secretaría. Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como al código de ética, las reglas de integridad y al presente código de conducta. Dejar de proporcionar o negar documentación o información que el comité y la autoridad competente requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar estos en sus actividades. E inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la normatividad, así como al código de ética, a las reglas de integridad o al presente código de conducta. En el tema de desempeño permanente con integridad, el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación e integridad, y vulneran esta regla las siguientes acciones: omitir conducirse contrato digno y cordial conforme a los manuales o protocolos de actuación de atención al público y de cooperación entre servidores públicos; realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona en general; retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al público en general; hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo, a personal subordinado; ocultar información y documentación gubernamental con el fin de entorpecer las solicitudes de acceso a la información pública; recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio, cualquier objeto a cambio de un beneficio personal; realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos; omitir excusarse de intervenir en cualquier forma de atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar, de negocios o de cualquier otro en el que tenga un conflicto de interés; aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la comprobación de gastos, representación, viáticos, pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros, dependiendo de lo que del personaje que se trate. Utilizar el parque vehicular, ya lo habíamos mencionado, terrestre, marítimo o de cualquier tipo de carácter oficial que no esté sujeto a la normatividad y que lo use para cuestiones personales. Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles cuando estos sigan siendo útiles. Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones sobre el uso indebido o derroche de recursos económicos que impidan o propicien la rendición de cuentas, y conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente para su cargo público. Cooperación con la integridad. El número 12. El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función coopera con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública en el fortalecimiento de la cultura, ética y servicio a la sociedad. ¿Qué vulnera esta regla? El detectar áreas sensibles, vulnerables a la corrupción. Proponer, en su caso, adoptar medidas preventivas o correctivas tales como cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. Y recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. En el tiempo del comportamiento digno, del comportamiento digno, el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar el lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública. Esta regla, ¿qué es lo que vulnera? ¿O qué acciones son las que lo pueden vulnerar?
Realizar señalamientos sexualmente sugerentes con los movimientos o acciones corporales. Tener contacto físico sexualmente sugerente. Hacer regalos. Dar preferencias indebidas notoriamente diferentes a manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales o de alguna u otras personas. Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones de éste a cambio de adoptar conductas de naturaleza sexual. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores y otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación a cambio de que la persona usuaria o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referente a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sean presenciales o a través de algún medio de comunicación. Y aquí está medio riguroso el tema, ¿no? Pero esto ya aplica a toda la Secretaría de Educación Jalisco, toda, vuelvo a reiterar, desde el secretario de Educación Jalisco hasta el más humilde de todos los compañeros. Pero bueno, está interesante y de cierta manera concreto, duro, como debe de ser para erradicar este tipo de situaciones de acoso sexual en la dependencia en la que trabajamos, que es la Secretaría de Educación Jalisco. Excelente, me parece bien, o sea, debe reinar el respeto entre las personas. Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, bien sean presenciales o a través de algún medio de comunicación. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas o citas o encuentros de carácter sexual. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlos como objeto sexual. Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual. Exhibir o enviar mensajes a través de algún medio de comunicación, carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual y mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo o una o varias personas. Ojo con esto, compañeros, estamos hablando que debe haber, como lo dice, un código de conducta y una conducta mientras prestamos nuestro servicio público en el área que corresponda de la Secretaría de Educación Jalisco, desde la propia Avenida Central, Torre de Educación, las DERCES, las jefaturas de sector, las supervisiones escolares, las direcciones escolares, desde un grupo escolar incluso, y con nuestros compañeros en la escuela. Esto es un todo. Vamos a hablar del comité de ética. Deben saber ustedes que el comité de ética lo preside el secretario de Educación Jalisco. El comité de ética, conducta y prevención de conflictos de interés de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco es el órgano colegiado competente para vigilar, interpretar, aplicar, difundir y evaluar el cumplimiento del presente Código de Conducta. Los servidores públicos de la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco estarán obligados a acatar cualquier medida preventiva y o correctiva que determine el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés en el ejercicio de sus funciones. De la Unidad Especializada en Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés en la Administración Pública del Estado. Esta unidad depende orgánicamente de la Contraloría del Estado y funge como entidad rectora en la definición de políticas públicas, medidas preventivas y estrategias que permitan salvaguardar los principios y valores rectores del servicio público. Me perdí porque quité la diapositiva, perdón. Así como las reglas de integridad. La unidad especializada y el comité de ética tendrán una vinculación permanente con la finalidad de coordinar acciones que permitan una atención oportuna y eficaz en la materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés
y reglas de integridad en la Secretaría de Educación Jalisco. Y hemos llegado al final del tema o de la temática al respecto del código de conducta. Cabe señalar lo siguiente, compañeros, vuelvo a repetir. Esto es un todo, el código de conducta, el código de ética. La cuestión de la carta compromiso, vuelvo a reiterar, es voluntaria, es para que ustedes se den por enterado, por conocido del código de ética. Por ahí leí algunos comentarios de algunos dirigentes sindicales que no va por allí, y eso se llama desinformar y no se vale. Dan a entender que si no firmas la carta compromiso, tú ya no estás obligado. Esto lo decía yo ya lo he dicho en varios videos. Desde que esto se publica en el diario oficial del Estado, nosotros estamos obligados a cumplir con el código de conducta, el código de ética, con la ley general de responsabilidades administrativas, con la ley general nacional anticorrupción, entre otras. No es opcional. El hecho de firmar o no nos va a eximir de este cumplimiento de este código que les acabo de leer. Tampoco quiere decir que este código de conducta sea nada más para una escuela o para un conjunto de escuelas. Es para un todo, Secretaría de Educación Jalisco. Ojo cómo va esto. Ley anticorrupción de aplicación en territorio nacional. Ley general de responsabilidades administrativas de aplicación en todo el territorio nacional. Código de conducta para todos los servidores públicos, en este caso el Estado de Jalisco, porque hay un código de conducta para el Estado de Jalisco. Perdón, código de ética, código de ética. Y de ese se emana el código de conducta que les acabo de leer, que ese ya está enfocado para la Secretaría de Educación Jalisco. ¿Sí? Entonces, si se fijan, nace desde la ley anticorrupción, desde los tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto. Luego nace la ley general de responsabilidades administrativas, y ahí está. Luego ya sale el código de ética de aplicación en todo el territorio nacional, estatal. Cada estado tendrá el suyo, de aplicación a todos los servidores públicos. Y luego deben de expedir las dependencias de los gobiernos estatales y del gobierno federal, deberán de expedir su propio código de conducta, que es el que acabamos de analizar en este momento, de leer prácticamente. Independientemente quién se sienta aludido o no. Si se fijaron, podemos agarrar ejemplos de muchos tipos y responsabilizar a muchas personas. Esto no quiere decir que tenemos que satanizar el cargo. Esto por la alusión que hizo el maestro en el video en vivo. Es como un ejemplo en general. Y es donde se dan casos, se han dado casos. Vaya, yo en 4 escuelas, no, ya como 10 he estado. En muchas se ha dado este tipo de situaciones. Por eso puse el ejemplo. Pero no con esto quiero decir que es una generalidad, ¿no? O sea, no quiere decir que todos los directivos son malos, ni todos los supervisores son malos, todos los jefes del sector lo son, ni los directores generales de educación, ni nadie en general. Que hay personas que trabajan de manera no profesional y antiética, lo hay, como todo en este mundo, lo debe de haber y lo hay, lo existe. Todos sabemos y hemos vivido alguna experiencia probablemente de ese tipo. Pero no es una alusión particular, inclusive ni para el cargo. De allí, la importancia de conocer esto es que sepamos que existe un código de conducta, que existe un código de ética, que existe una ley general de responsabilidades administrativas y que existe otra ley de responsabilidades administrativas y políticas en el Estado de Jalisco que sustituyó a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Que tenemos una ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco también. Que tenemos una ley general de anticorrupción y que es bueno conocer. Todo esto es bueno conocerlo, saber que existe. Con esto quisiera hacer énfasis que no se trata de que esto, directores, supervisores o todos los servidores públicos, porque aquí cualquiera puede denunciar un acto de este tipo de los que acabamos de hablar, tenemos que estar bajo la lupa, ¿no? O sea, no, hay que ver en qué momento
está para que falle el compañero y aquí me lo amuelo. No, o sea, no se trata de eso, simplemente es conocerlo y cuando haya situaciones graves hay que aplicar la ley como se debe aplicar y seguir las indicaciones que se dan. Por ahí también decían de la carta compromiso, otro de los líderes que andan encampañados, que el hecho de firmar la carta compromiso nos iba a obligar a ir a cursos y demás. Si nos llaman a cursos tenemos que ir, así de fácil, firmemos o no esa carta compromiso. Vamos diciéndolo así, la carta compromiso es lo que menos importa, lo que importa es que conozcamos estos códigos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo cumplo con mi parte de informar, de dar a conocer este código de conducta como una charla hacia el compañero o compañera que se conecta y nos esté viendo en este momento. Decía mi estimada maestra Ana Godoy que mientras lavaba los trastes ella estaba escuchando y me da mucho gusto. Pues aquí estamos a la orden y me da gusto que tenga interés por conocer lo que existe y lo que jurídicamente nos pudiéramos incurrir en alguna cuestión de sanción, ¿no? Entonces estar enterados de lo que legalmente nos compete. Vuelvo a reiterar, no solamente se trata de conocer derechos, también conocer obligaciones y es parte de ello, ¿no? Entonces debemos entender que este código de ética implica de código de conducta, perdón, implica una generalidad de la Secretaría de Educación Jalisco, maneras de comportamiento del interior. Yo lo decía, en las propias condiciones generales de trabajo se contemplan conductas también, cómo debemos conducirnos al interior de nuestra escuela. Y es por ahí el tema, ¿no? Ya con más profundidad. Porque cuántos casos de acoso sexual o de acoso laboral no hemos sido testigos, compañeras, compañeros. No podemos tapar el sol con un dedo. No quiero decir con esto que la generalidad, para nada, pero sí hemos conocido este tipo de casos. Y a veces por una cuestión de no coincidir con nuestro superior jerárquico o cualquier tipo de personaje al interior de una escuela, se crean este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces es bueno conocerlas, saber a dónde podemos acudir, qué podemos hacer, qué no se permite y qué se permite, y no por el hecho de no conocerlo quiere decir que estamos eximidos del cumplimiento de estas disposiciones, ¿verdad? Y con ese afín y con ese afán hago este tipo de charlas que vamos a hacerlas ya, espero, todos los días, conforme nos lo permitan los tiempos y la salud también, porque como les comentaba, pues ahí tenemos ya positivo coronavirus y pues ahí estamos echándole ganas de todas maneras a esto, con la finalidad de no sentirnos mal y estar acostados todo el día, porque ya estuve acostado todo el día durmiendo y el malestar ahí sigue, pero ahí estamos echándole ganas. Compañeras, compañeros, espero que haya sido funcional la información. Nos aventamos prácticamente 1 hora y fracción, ¿sí? Lamentablemente no pude proyectarles las diapositivas porque me está fallando el internet y estoy haciendo con mis datos. Entonces no pude proyectarles, lo tuve que leer todo. Eso lo hace un poquito más tedioso, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que lo conocieran. Ahí están, igual quien lo necesite por los grupos de WhatsApp que tenemos para la región sindical Guadalajara Oriente, se los comparto con todo gusto para que lo conozcan. El día de antier les compartí la Ley General de Anticorrupción, les compartí la Ley General de Responsabilidades Administrativas, les compartí el Código de Ética y ya tenemos el Código de Conducta. Entonces, si gustan que se los comparta, con confianza se los comparto una vez que termine este video. Les mando un saludo muy afectuoso, un abrazo muy fuerte. Cuídense del coronavirus, por favor. Todavía está latente este virus, lamentablemente. Ya soy víctima por segunda ocasión. No sé dónde me contagié. Síganse cuidando. Vayan a sus vacunas, por favor. Acudan a sus vacunas, eso es importante. Yo ya lamentablemente ya no alcancé a ir en esta. Ya estaba enfermo prácticamente para el jueves. Una cuestión muy importante antes de terminar el video. Para mis compañeros, vuelvo a reiterar, directivos, supervisores, hay un acuerdo vigente actualmente y un protocolo vigente de actuación en casos de coronavirus. El acuerdo que suscribe nuestra máxima autoridad en el estado de Jalisco, y digo máxima autoridad con negritas y subrayado, establece que puedes hacer uso de una licencia médica del ISSSTE, una licencia médica del IMSS, o con el puro resultado de la prueba COVID avalada por un laboratorio avalado por COFEPRIS. Te
protegerá por 10 días el aislamiento, el no acudir a tus labores. Deben ustedes saber que por el ISSSTE y el IMSS a nivel nacional tienen indicado no dar más de 7 días para el tema del coronavirus, para la persona contagiada. Pero en el estado de Jalisco, por atribuciones y facultades del gobernador del estado y mediante de la mesa de salud, se estableció que fueran 10 días. Así lo establece el protocolo y así lo establece el acuerdo. Usemos un tanto de empatía para con el compañero o compañera que se contagia de coronavirus, y esto lo vengo manejando desde el mes de marzo, que todo lo que hicimos en el mes de marzo también produjo molestias a algunas personas, pero se tenía que hacer. Había mucho compañero contagiado en ese entonces y lamentablemente se creó una confusión por ese documento que escribió el doctor Alan de la subdelegación del Palacio Federal del ISSSTE, donde decía que eran 7 días, pero era una indicación a los directores de las clínicas familiares. Pero había un acuerdo y había un protocolo que, como ya lo señalé, con las atribuciones y facultades de nuestro gobernador del estado, pues dice que son 10 días. Entonces, bajo eso, compañeras, compañeros, seamos empáticos con ese compañero trabajador, con esa compañera trabajadora enferma de coronavirus. Ya si ustedes quieren, no por él que esté enfermo o por ella, por los alumnos, por los compañeros que nos rodean, por nuestras familias. Digo, por aquello de que no les caiga bien el compañero, ¿no? hay que cuidar la salud de los demás, incluida la de ustedes mismos, tienen contacto con ellos. Es importante cuidar la salud de las personas y de nosotros. Y esta cosa sigue latente, ¿no? Hay casos de compañeros. Bueno, no he tenido conocimiento. Bueno, sí es cierto. Tengo caso de un compañero que lamentablemente falleció y ya se había vacunado. Entonces el hecho de estar vacunados baja el porcentaje de la posibilidad de muerte, mas no estamos exentos de llegar hasta ese punto, ¿eh? Entonces, atentos con eso, no hay que confiarnos. Yo lamentablemente me confié, me dijeron muchas veces que me usaran con el cubrebocas, sobre todo mi madre, que es muy preocupona, y pues, el señor ahí andaba. Y pues mírenme, aquí estoy, batallándole, ¿no? Pero en fin, solo eso, compañeras, compañeros, les agradezco muchísimo la atención, el que nos hayan acompañado toda esta tarde, toda esta noche ya, perdón, en esta charla del día de hoy. Mañana espero que sea domingo, a ver qué otra nos aventamos, tal vez del ISSSTE. Hice un tema de licencias económicas, interesante analizarlo, está muy interesante analizarlo. Igual ese nos aventamos en licencias económicas para que tengan conocimiento de él con base a lo que hay vigente y lo que todavía Recursos Humanos tiene indicado está vigente y deba proceder como debe proceder desde la Secretaría de Educación Jalisco. Es un buen tema y eso será bueno que lo conozcan. Sin mentiras, sin polarización, sin inmiscuir la política, solamente con finalidad de que tengas conocimiento de todas las disposiciones legales que tenemos a nuestro favor y las que tenemos que cumplir. Les mando un fuerte abrazo, que pase una excelente noche y muchas gracias. Soy el profesor Rigel Jaciel desde Guadalajara, con afecto para todos ustedes. Muchas gracias por la atención.